Buenos días. En esta oportunidad voy a hablar sobre 10 observaciones en un expediente técnico de la construcción de un puente. El expediente que he escogido es la construcción del puente carrozable Taguayo Bajo. Este expediente consiste en la construcción de un puente carrozable de 20 metros de luz por 3.6 metros de ancho. Este contaría con una sección vigalosa con estribos de concreto armado y a su vez se colocarían barandas sobre las veredas a lo largo de todo el puente para dar seguridad al tránsito peatonal. Este proyecto está ubicado en el departamento de Ucayali, en el distrito de Irasola. Está ubicado en la localidad de Taguayo, Bajo Uruya. La primera observación que se ha podido encontrar es la ausencia de las especificaciones técnicas. En el expediente no se ha podido encontrar esto. Bueno, y como lo establece la norma G020, en el artículo 12, el proyecto de estructuras debe contener lo siguiente. Acá podemos ver en el punto F que debe contener especificaciones técnicas de los materiales estructurales, por lo cual no estaría contando este expediente. Y las especificaciones técnicas serían importantes porque definen las normas, exigencias y procedimientos que van a ser empleados y aplicados en la etapa de construcción. En la observación número 2 tenemos los estudios topográficos incompletos. Y como lo dice el manual de puentes en el artículo 1.1.1, objetivos y alcances, dice que los estudios topográficos deberán comprender como mínimo lo siguiente. Levantamiento topográfico general de la zona del proyecto, debe estar documentado en planos a escala entre 1 en 500 y 1 en 2000, con curvas de nivel en intervalos de 1 metro y comprendiendo por lo menos 100 metros a cada lado del puente en dirección longitudinal. Esto sería correspondiente al eje de la carretera y en dirección transversal, a la del río o otro obstáculo a ser traspuesto. Y como podemos ver acá en la planta topográfica, no se estaría cumpliendo con esta longitud de 100 metros en la dirección longitudinal y en la dirección transversal del puente, por lo que no estaría cumpliendo con lo establecido en el manual de puentes. Como observación número 3 tenemos lo que los cálculos de excavación potencial están incompletos. Según el manual de puentes, en el artículo 1.2.3a, cálculos de excavación, establece que en la zona del río donde se ubicará el puente se debe tener en cuenta los siguientes fenómenos de socavación. Socavación general, la cual es producida por la variación del perfil longitudinal debido al comportamiento fluvial sin la presencia del puente. Socavación por contracción del ascensión transversal debido a la construcción de los estribos del puente ubicados en el cauce del río y socavación local debido a la presencia de los pilares y estribos. La profundidad de socavación potencial total será la suma de la socavación general, la socavación por contracción y la socavación local en los estribos y pilares. En los cálculos de socavación se utilizarán los resultados de los factores hidráulicos que intervienen en el modelo correspondiente, la geometría de los apoyos respectivos y las características granulométricas del material del lecho. Como podemos ver acá en los cálculos encontrados en el expediente, se realizó el cálculo de la socavación general del cauce y la socavación local en ambos estribos, pero no se encontró el cálculo de la socavación por contracción establecido en el manual de puentes. Entonces esto no se podría llevar a cabo un buen cálculo de la socavación potencial total. Como observación número 4 encontramos que la documentación requerida de los estudios hidrográficos estaban incompletos. Como lo establece el manual de puentes en el artículo 1.2.6, la documentación requerida dice que los estudios deberán ser documentados mediante un informe que contendrá como mínimo lo siguiente: características del río de la zona del proyecto, régimen de caudales, características hidráulicas, caudal de diseño y periodo de retorno, definición de la luz del puente y de los niveles del fondo de la superestructura, profundidad de socavación potencial total, en lo cual en el expediente no se pudo encontrar lo que es el régimen de caudales, el caudal de diseño y periodo de retorno. Y como vimos anteriormente, la profundidad de socavación potencial total no estaba bien elaborada. Como observación número 5, se encontró la ausencia de los estudios de tráfico en el expediente técnico. Como lo establece en el manual de puentes, en el artículo 1.6.1, objetivos de estudios de tráfico, el estudio de tráfico es necesario para determinar las características geométricas y estructurales del puente, para lo cual se deberá cuantificar, clasificar y determinar la demanda vehicular actual y proyectada, y con lo cual debe estarse la metodología de conteos de clasificación vehicular y tráfico actual. Esto con lo cual no se pudo encontrar en el expediente técnico, en lo que son los estudios. Como observación número 6 tenemos que falta establecer las propiedades del acero de refuerzo a utilizar. En el expediente no podemos encontrar las propiedades del acero o el tipo de acero que se va a utilizar para los elementos de la estructura.
de la superestructura. Y tal como lo establece en el manual de puentes, en el artículo 2.1.3.3.2 a 0, establece que deberán ser establecidas las siguientes propiedades en el acero: la resistencia a la fluencia, resistencia máxima a la ruptura, dureza de incisión, ductilidad, soldabilidad y la calidad del acero terminado, con lo cual no pudimos encontrar en el expediente. En la observación número 7 encontramos que la documentación requerida de los estudios geotécnicos estaban incompletos. Como lo establece el manual de puentes en el artículo 1.3.4, en la documentación requerida de los estudios geotécnicos, no se pudo encontrar en el expediente la documentación de los tipos de profundidades de cimentación recomendadas, las normas de referencia usados en los ensayos, las canteras para los materiales de construcción y características de los materiales de las canteras, y las zonas de deslizamientos huaicos y aluviones pasados. En la observación número 8 encontramos que la programación de la obra está mal elaborada. Según la Ley de Contrataciones del Estado, en el artículo 175, dice que se debe entregar el programa de ejecución de obra, el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado. Por lo cual, en el expediente solo se encontraría el diagrama de Gantt, con lo cual no estaría cumpliendo con lo establecido con la norma. Como observación número 9, tenemos que el ancho de las veredas está mal dimensionado. Como lo establece el manual de puentes en el artículo 2.1.4.3 en geometría de detalle, se establece que el ancho mínimo de las veredas debe ser 1.20 metros. Esto debe ser sin incluir el ancho de las barandas ni de barreras. Como vamos a encontrar en los planos, este ancho para el tránsito peatonal es mucho menor que el ancho mínimo establecido por el manual de puentes. Y como observación número 10, encontramos que la altura de las barandas para el tránsito peatonal estaba mal dimensionada. Tal como establece el manual de puentes en el artículo 2.1.4.3.4.2.4, baranda para peatones, la mínima altura de las barandas para peatones deberá ser de 42 pulgadas, medidos a partir de la cara superior de la acera. Esto sería equivalente aproximadamente a 1.1 metros. Y como podemos ver acá en los detalles de las barandas, esta tiene una altura de 85 centímetros, con lo cual no estaría cumpliendo con la altura mínima establecida en la norma. También podemos ver que acá, en el mismo artículo, nos establece que una baranda para peatones debe estar compuesta por elementos horizontales y verticales, y que la abertura libre entre los elementos deberá ser tal que no permite el paso de una esfera de 6 pulgadas de diámetro. Y como podemos ver acá en los planos, estas aberturas no cumplirían con lo establecido también con el manual de puentes.